Claro, ahí empezamos nuestras primeras convenciones. Ahí fueron nuestras primeras convenciones por varios años. Y la primera convención fue hace 18 años. Ajá. Y ese lugar no logramos llevar 2.000 personas, fueron como 1.800 y tantas, pero Al todas las Coliseo. a ese lugar, que se ¿Y llama cuántas personas caben ahí, Rafita? como 5.000 personas caben ahí. Entonces, ese lugar, cuando nosotros empezamos, nuestra iglesia MSI Santiago tendría alrededor de unas 300, 400 personas y con todo el resto de iglesias logramos llevar como 1.800 y tantas. Esa fue la primera convención y ahí fuimos creciendo poco a poco. Pero lo sobrenatural que es que hasta antes de pandemia nosotros habíamos logrado tener en convención 5.000 personas. Y cuando el Señor ya el año pasado me empezó a hablar de lo que era el evangelismo sobrenatural, de lo que era realmente entender el evangelismo sobrenatural, wow, ocurrió algo muy portentoso, porque el Señor nos desafió a estar en el Movistar Arena, es un lugar para 12.000 personas. Y el Señor, por su gracia, por su favor, toda la gloria es de Él, ni un poquitico es de nadie. Toda la gloria es de Él. Lo único es que Él nos hizo entender muchos principios. Y, y logramos ver ese lugar repleto, nos quedó gente afuera. Pero ahora el desafío era que todas esas personas también que hemos contactado, que hemos ganado, poderlas congregar. Y fue donde el Señor nos puso en el corazón que así deberíamos empezar, que esa debería ser la primera gran fiesta de la cosecha. O sea, en realidad es consolidando todo el fruto y en este lugar donde fuimos ayer es para 5.000 personas prácticamente, casi 5.000, porque pues hay lugares donde se ponen algunas cosas Ven, Pastor Rafael, de ¿tienes imágenes ahí para que los que están ahí conectados pudieran ver? Si de pronto nos pudieran mostrar unas foticos o el video. Yo vi algo, pero El asunto es que como no estoy conectado, no sé si Dianita, de pronto nuestra asistente, nos puede hacer ese que tú favor. sabes que lo que el pastor nos ha enseñado, ¿no? Las imágenes, visualice. Si usted Mm. visualiza, va a tener como la bendición, o sea, como una imagen clara, ver es poseer. Entonces, Claro, y eso fue lo que pasó, eso fue lo que quise yo resaltar. Yo subí varios videos en mi cuenta de Instagram, pero subí uno que es muy significativo, que lo hice intencionalmente, donde decía que hace 18 años el pastor César hace lo que siempre nos ha enseñado y ha hecho con nosotros. Un día lo hizo en el Coliseo en Bogotá con 12.000 personas. Me sube y me dice, mira que esta es tu iglesia. Todavía nosotros no íbamos al campo misionero. Y ese milagro lo empezamos a ver en el Movistar Arena, donde vimos las multitudes en Chile, porque las veíamos en Colombia, pero no las habíamos visto en plenitud en Chile, ya las vimos. Pero luego recordábamos que hace 18 años, él en el Teatro Caupolicán, en una de las convenciones cuando estaba full, me dijo, visualiza que esta es tu iglesia. Claro, en ese momento, o sea, para nosotros poder ese lugar llenarlo eran desafíos gigantes, gigantes, gigantes. Pero ayer recordábamos eso, cómo el poder de la fe se desarrolla a través del lenguaje de la fe y el lenguaje del espíritu, que son los sueños y que son las visiones. Y nosotros permanecimos en esa fe, siempre, o sea, nunca hemos dudado y vimos cumplida la promesa y ayer estábamos viendo hecho una realidad eso que habíamos creído hace varios años atrás. Y también lo más portentoso es que el Señor nos da la fe y me dio la convicción de que vamos a poder terminar este año con 2 reuniones en ese lugar. O sea, algo pasa cuando tú realmente crees, pero también sabes que he aprendido, Pastor John, que casi siempre cuando el Señor tiene un gran plan para nosotros, el enemigo como que lo presiente, él no sabe, porque él no es omnisciente, pero él lo presiente. Por ejemplo, cuando nace Jesús,
Él no sabía exactamente dónde estaba Jesús, pero presentía que venía algo que iba a mover su trono. Y por eso intenta a través de los magos, a través de una y otra situación. Y como no pudo, pues mandó matar todos los niños a través de Herodes, porque él no conoce. Y eso es algo que ustedes tienen que aprender. Me refiero a todos los que están en intercesión, porque yo sé que tú lo sabes, que somos nosotros los que dejamos que el diablo descubra nuestras debilidades, pero cuando nosotros aprendemos a dar gracias por todo, permanecemos en medio de la prueba, no permitimos la aflicción, no permitimos la duda, sino que nos mantenemos en la presencia de Dios, el diablo queda perdido. Y ahí es donde vemos la victoria. Pero ¿qué es lo que he aprendido? Que siempre que va a haber, que el Señor quiere traer algo grande, trata de desanimarte, trata de atacarte por diferentes medios para que tú bajes las manos, para que tú bajes la guardia, porque no sé si sabes también que tuvimos un tiempo bien difícil, porque una de las pastoras que amamos mucho del equipo G12, que también agradezco a todos los que en esta intercesión también estuvieron orando por ella, finalmente ella partió a la presencia del Señor, fue muy difícil, pero el Señor también se glorificó de una forma tan poderosa y en medio de ese dolor nos trae consuelo y también contarte que nuestra hijita, la mayor, que el Señor tuvo que trabajar con ella se fue hace 7 años, se había ido hacía 7 años de nuestra casa, pues regresó con un corazón como el corazón del hijo pródigo Wow, y wow, totalmente transformada, wow. totalmente cambiada. ¿Cuándo regresó, Rafa? El mismo día que enterramos a la pastora Digna. No, Rafa. La pastora Digna se convirtió en una intercesora de ella y le dijo, yo te veré regresar al Señor. Y así fue. Bueno, bueno, ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Esto fue Pero, ayer. pero mira, Rafa, quiero recibir esto también para mí. Muestra la imagen anterior, por favor. Mira, yo quiero recibir esto para mí, para mi esposa, para nuestro ministerio, para nuestro equipo de 12. Y si tú te das cuenta, y todos los que están viendo esta imagen, esta es una imagen muy similar a una imagen del pastor Castellanos cuando predicó en el Coliseo en Medellín. Fue una imagen que esa imagen se volvió, eh, no sé si viral, pero fue una imagen que se repitió en muchos lugares, en muchas cosas. Y el pastor Leiva, creo que fue el pastor Leiva que hizo esa reunión en ese lugar. Pero esta imagen es una imagen que si la ponemos con la imagen del pastor César, que tiene allá en Medellín, es una imagen, me he dicho, casi muy parecida, muy parecida. Entonces, No. yo creo que sí hay un poder en la visualización. Lo que pasa es que la visualización, bueno, lo que el pastor ha hablado, ¿cierto? Del milagro, lo que mi esposa estaba hablando ahorita, de una promesa, de visualizar, de confesar y de perseverar. Y yo creo que es Es que ahí un... está el secreto. Ahí está el secreto, Pastor John. Eso es lo que le pasa a muchas personas. Mira, no perseveran, más que perseverar es permanecer. ¿Y permanecer en qué? A mí me ocurrió algo muy tremendo cuando para la convención del año pasado, yo iba viajando a una ciudad del norte de Chile, son 5 horas por carretera y aquí es muy chévere las carreteras porque no se parece a Colombia en ese sentido, porque son carreteras muy seguras, muy descansadas. Y yo me propuse adorar al Señor y estaba adorándolo, llevaba adorándolo como más de 2 horas, conectado ahí con la presencia de Dios. Y de un momento a otro, mientras estoy conduciendo, ni siquiera estaba de rodillas, nada, conduciendo, empieza a hablarme el Señor al corazón y me dice, te voy a sorprender. Me lo decía una y otra vez y yo lloraba, pero a mares. Te voy a sorprender en Chile, te voy a sorprender en la convención, te voy a sorprender en Paraguay, que también es lo que ¿Cuándo fue estamos ahora. eso, Rafita? Antes de la convención, el año pasado. O Eso sea, fue 2 meses antes de la convención el año pasado. ¿esa La convención convención es fue cuándo? en julio. Ujú. Él me habló más o menos en mayo. Y después de una hora,
y lo que me dijo una y otra vez, nunca el Señor me había hablado tanto. El Señor no habla tanto tiempo, en mi experiencia le dice uno que otras cosas, una que otra cosa, uno con claridad, pero en esta ocasión fue una y otra vez, y tanto que yo dije, me va a tocar detenerme porque mis ojos parecían ríos, hermano, de agua, y me dejaba un poquito quieto y otra vez volvía y me lo decía, y me dejaba un poquito quieto y otra vez volvía y me lo decía. Después de como una hora de estar yo en esa gloria de Dios, la verdad, era impresionante. El Señor cierra con esto y aquí yo quiero que bajen al corazón. Me dice, pero solo hay una condición, no puedes mirar las circunstancias. ¡Pum! Y ya dejó de decirme nada más. Y eso fue lo que quedó en el corazón. No puedes mirar las circunstancias. Y ahí es donde está, que era lo que te escuchaba yo hablar a ti, que es lo que tú enseñabas hace un rato atrás cuando estabas en la intercesión y cómo ese es el problema cuando uno mira las circunstancias. Y yo entendí que ahí está la batalla de la fe. Eso es la batalla de la fe, parte de la batalla de la fe, el no mirar lo que nos rodea. Y ahí era Bueno, donde yo entendía, Rafita, era que yo les compartía una palabra que el pastor nos compartió de Colosenses, donde el Señor dice en la palabra, poned la mirada en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, no en las de aquí del mundo. Y esto que tú dices de no mirar las circunstancias, yo creo que es lo que a veces, muchas veces, la gente no recibe su milagro porque no pone la mirada en lo que Dios les dijo que iba a hacer, sino en las circunstancias que lo están rodeando. Y entonces la fe mengua, porque sin la fe es imposible agradar a Dios, sin la fe es imposible recibir el milagro, sin la fe porque nuestra fe es esa convicción de que Dios lo está haciendo, de que el Señor está obrando. No es en nuestras fuerzas, no es de nuestra manera, porque ahí es cuando el milagro se activa cuando nosotros entendemos que no podemos. Humanamente no se puede, pero ahí es cuando el Señor activa su poder y Él empieza a hacer algo que lo que tú empezaste diciendo, toda la gloria es para Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque uno sabe que humanamente uno no puede, uno no, humanamente no puede. Entonces aquí uno se da cuenta que esto es solo Dios. Pero uno tiene que aprender que de todas maneras, si no hay alguien que dé el paso, un milagro no ocurre. Y y lo eso que yo lo pasa, tengo claro, o sea, yo lo tengo claro, que Dios quiere obrar muchos milagros. O sea, el problema no es de Dios, porque Dios siempre, o sea, yo he entendido en este tiempo de una manera impresionante y es que Dios no tiene límite. El límite lo tengo yo. Entonces, cuando yo tengo el límite, yo voy a recibir hasta donde mi límite me lo permita. Porque para mí lo más grande, para Dios es algo pequeño para darme. Y el límite yo lo tengo. Entonces, lo que yo he recibido es el límite de lo que yo puedo tener y concebir en mi espíritu. Porque si Dios no me ha dado más, es porque no es por Él, es por mí. Porque el deseo de Dios es, tú sabes que Dios no para de dar y para Dios nunca será suficiente. O sea, para Dios nunca será, ya te di lo máximo. Mira, tú reuniste este coliseo, lo llenaste y ya el Señor te habló de que te iba a dar dos coliseos llenos. Entonces, no hay, para Dios nunca va a decir, bueno, ya le di, ya, pues por lo menos sí, ya esté agradecido, agradezca que ya le di. No, no hay límite. Para Dios no hay límite. Y cuando yo entiendo que el Señor no tiene límites, pues entonces yo tengo que entender que Dios no va a parar de darme y de bendecirme y de levantarme y de ayudarme. Y, bueno, no sé, mientras tú sigues hablando, si pueden seguir mostrando las fotos para que todos nos inspiremos, porque pienso que todos queremos esa gran cosecha para nuestro ministerio y para nuestra vida. y es que, Pastor John, mira, yo creo que algo que tuve que entender es que el enemigo constantemente nos quiere llevar a ver las circunstancias, constantemente. Yo entendí esa batalla, a mí me pasó con el Coliseo,
en varias situaciones, en varias circunstancias, en varios momentos. El enemigo usaba circunstancias, personas, para tratar de hacerme menguar en la fe, pero la orden del Señor fue muy clara, no mire las circunstancias. Y después de que pasa todo, después de que ocurre lo del Movistar, el Señor me hace entender aún más lo de Pedro cuando caminó sobre el agua. Y el Señor me hace la pregunta y me dice, ¿cuánto tiempo necesitó Pedro para hundirse? Y yo le dije, un instante, Señor. Me dijo, si tú por un solo instante hubieras mirado las circunstancias, hundes todo. Mire lo que me dice, hundes todo. Y ahí fue donde yo aprendí que ni siquiera por un instante tú puedes ver las circunstancias. Fue lo que nos pasó con nuestra hija Natalie. Ujú. Ella, el Señor estaba trabajando con ella y ella se apartó del Señor. Y las circunstancias decían que su corazón no iba a cambiar. Y eso eran las cosas más difíciles porque hay pruebas que dependen de ti. Por ejemplo, la prueba que tuvimos con nuestro matrimonio, que casi se destruye, dependía de mí. Entonces yo busqué al Señor como tenía que ser con todo el corazón. Pero hay pruebas que dependen de otros. Y ahí es donde es más complicado, más difícil. Y ahí es donde precisamente uno tiene que tener eso que mencionaste, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la certeza es la promesa. Entonces, ahí es donde está, ahí es donde radica todo. O sea, si tú buscas la presencia de Dios o debes buscar la presencia de Dios hasta obtener una promesa, la obtuvimos con nuestra hija. Y como antes del año tuvimos la certeza de que Dios iba a trabajar, antes del año que ella se fuera, tuvimos la certeza de que Dios iba a trabajar en el corazón, me dio la promesa a mí y se la dio a mi esposa, pero tuvimos que esperar 6 años. 6 años donde tuvimos que confiar y no poner atención a las circunstancias y creer en la promesa. Pero luego dice, fe, la certeza de lo que se espera, luego dice la convicción. Y la palabra convicción significa ya la sustancia. Es como decir el semáforo en verde. Entonces, certeza es semáforo en amarillo, donde el Señor te dice, ok, estamos listos, sí, yo te voy a respaldar, sí, yo voy a darte eso que tú anhelas, pero no actúes hasta que no tengas el semáforo en verde. El semáforo en verde es la convicción. Es cuando el Señor te dice, ahora. Y así han sido todos nuestros milagros. Cuando compramos el terreno que pagamos en efectivo, ese terreno costaba como 1.600.000, casi 700.000 dólares. Y nosotros no teníamos, pero ya teníamos la certeza. Pero cuando vino las elecciones, ahora del último presidente, el Señor me dice, ahora es que tienes que negociarlo. Ahí vino la convicción y cuando lo negociamos logramos reducir casi en 400.000 dólares ese lugar. Entonces fue un milagro y así es como el Señor obra. Bueno, hay tantas cosas que aprender de la fe. Bueno, Rafa, no nos pasaron las fotos, hermano, solo esta. Sí, 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 ahí está. A ver, ahí Ah, está la bueno, otra. listo, 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 listo. Déjala ahí un Por favor. momentico, Eso. déjala ahí un momentico, déjala ahí un momentico. Y Rafa, haz un favor, hermano. O sea, ahora desatándonos. Yo no sé si todos los que estén conectados quieran recibir esa unción, me imagino que sí, pero yo sí quiero, hermano, desátanos eso. Porque más que tener una reunión grande o más que llenar un lugar, es lo que estas personas van a hacer en sus familias. Lo que Dios va a durar en las familias de estas personas va a ser impresionante. Y yo quiero que hagas una oración. Estamos en la intercesión, pero quiero que hagas una oración, Rafa. Claro que Y yo te pido, por favor, desata esa unción. Yo sé que esa unción viene de nuestro pastor César, ¿sí? Que nos ha desatado, nos ha puesto a soñar, nos ha puesto a visualizar la visión, por supuesto, hacer la visión de manera correcta, pero es una unción que ha venido sobre la misión carismática internacional, pero aún hay personas que siendo de la misión, no han experimentado esto, ¿sí? sí. Entonces se necesita hacer como un clic, porque uno puede estar pues en el lugar correcto y no recibir lo que reciben los demás. Entonces lo que uno tiene que entender es que hay algo que hace falta,
porque estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, pero necesito recibir esa unción. Entonces, quiero que, yo sé que vas a seguir ahí en la intercesión, pero quiero que desates esa unción sobre nosotros, porque creo que la necesitamos para este año y en verdad, eh, yo sé que el Señor, porque tú decías, empezaste con 300 personas hace unos años atrás, pero mira todo lo que Dios ha hecho. Entonces, como que el Señor está acortando los tiempos, o sea, todo lo que una persona duró años por tener, el Señor lo puede hacer en este año, en estos meses, en esta semana, en este día, hoy. Así Entonces, es. el Señor tiene esa capacidad de reducir el tiempo, y de reducir el tiempo es ya. Y yo creo que necesitamos eso. Entonces, Rafa, haz una oración, eh, y desátanos eso, hermano, porque necesitamos ver los milagros de Dios también. ¿Sabe qué voy a orar? Yo aprendí que la unción de multiplicación es compasión desbordante. O sea, si no hay una compasión desbordante, no hay unción de multiplicación. O sea, si tú cuando miras a una persona no ves su necesidad y no deseas suplirla, no esperes unción de multiplicación. La unción que el Señor desató sobre Jesús fue para hacer bienes, para sanar a todos los enfermos. Una vez le pidieron al pastor Cho que si podía orar por lo mismo. Pastor Cho, ¿será que usted, un pastor se le acercó, puede orar para yo tener esa unción de multiplicación? Dijo, claro, y impone las manos y le dice, Señor, dale muchos problemas. Y él le dice, pastor, perdón, no, yo lo que le pedí fue que desatara la unción de multiplicación que usted tiene. Ah, ok, hermano, vuelve y pone las manos del pastor Cho. Dice, Señor, dale aún más problemas, dale muchos problemas a tu hijo. Y él le dice, pensaba que era que no le entendía. Y el pastor Cho, no, es unción de multiplicación. Le dije, sí, hijo, eso es lo que estoy orando. O sea, Porque si tú, le estaba hablando como en chino. le dijo, sí, porque eso es la multiplicación. La multiplicación es que tú ames los problemas. ¿Cómo así? Sí, los problemas de las personas. Pero si tú te cargas cuando alguno viene a decirte, ay, es que estoy pasando por esto, es que tengo este problema, es que tengo esta necesidad, y tú te cargas otra vez, no ves, como una vez me pasó con mi hermano Dieguito, que él dirigía a los jóvenes y me dice, ay, ay, yo no sé qué hacer. Arreglo un problema con uno y tengo un problema con otro. Arreglo este problema con este. Y justo ese día yo había leído un versículo en Proverbios, en una versión muy chévere, que dice, si quieres el corral limpio, saca todos los animales. Y entonces yo le digo, ¿qué quieres? ¿Un corral limpio o un corral sucio? Y me dice, ¿por qué? Sí, si tú quieres un corral limpio, pues saca todos los animales, dice la escritura. Ahora, apliquémoslo al ministerio. ¿Quieres tener que no tengas problemas, que no tengas dificultades? Bueno, entonces no tengas personas. Pero tener personas es amar sus necesidades, es tener una compasión desbordante. Así que vamos a orar por eso. Padre, quiero presentar la vida de tu siervo, el pastor John, de tu sierva, la pastora Angelita, de cada persona que está en esta intercesión. Señor, sí, para ti, Señor, no es para nada imposible en un día darlo lo que nos ha costado años enteros. Lo hemos visto, lo vivimos, Señor. Pero, ¿cómo vas a confiar lo que más amas a aquellos que no lo aman, Señor? ¿Cómo vamos a poder cuidar de manera correcta lo que tú más amas, Señor, si no lo amamos genuinamente? ¿Qué madre llevaría a su hijo a un mal doctor? ¿O qué mujer que haya tenido una mala experiencia en un parto llevaría a otra mamá a ese mismo doctor para que le atiendan el parto? No, no, tú no confías hijos a cualquier persona, es lo más valioso para ti.
Le costó toda la sangre de tu Hijo Jesús. Tú no vas a dar, Señor, ese gran fruto a alguien que no entienda el valor de un alma. Por eso yo te ruego, Señor, que traigas esa convicción por tu espíritu, porque hemos orado, sí, por vida, por multiplicación, por unción, pero ¿cuántas veces hemos orado por compasión genuina? Y tu palabra dice que cada milagro que el Señor Jesús hacía, cada obra poderosa, tu palabra dice, antes de hacerlo, claramente dice, y teniendo compasión, oró, liberó, sanó, restauró, levantó. Eso es lo que necesitamos y eso solo lo puede traer tu espíritu. Por favor, Espíritu Santo, danos esa compasión que está en el corazón del Padre. Señor, sabemos que no podremos tener ese mismo nivel de compasión porque tu palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó lo que más amaba. Pero por lo menos sí podemos tener, Señor, a través de Jesucristo, la compasión verdadera. Por eso yo te ruego, amado Dios, que traigas sobre cada uno de nosotros tu corazón, danos tu corazón para sentir con tu corazón, danos tus ojos para ver con tus ojos, danos tus palabras para hablar tus palabras, porque yo sé, Señor, que tú nos estás preguntando, ¿para qué quieres las multitudes? ¿Para gloriarte? ¿Para buscar una posición? ¿Para decir que yo sí puedo? ¿Para ser renombrado? ¿Para esperar un aplauso? Perdónanos, Señor, si en algún momento cualquiera de esas motivaciones, o quizás todas, fueron las que motivaron nuestro corazón. Hoy te decimos que renunciamos a todo eso. Renunciamos a halagos, renunciamos a aplausos, renunciamos a reconocimientos, renunciamos a posiciones, renunciamos a lugares y te pedimos que nos dé la verdadera compasión, porque hemos entendido que la unción de multiplicación es compasión desbordante. Danos esa compasión desbordante, porque sabemos, Señor, que el amor no puede ser fingido. Es más, tu palabra dice que no se puede fingir. Y cuando hay amor genuino, las personas lo van a sentir, las personas lo van a vivir. Cuando alguien se siente amado, quiere darnos sus manos, quiere dar todo, Señor, por ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, Rafita, listo. Súper. Bueno, ¿Sigues o no. qué? Sí, seguimos entonces. Hola, Angelita, ¿cómo estás? Bien, pastor, tremendo. Creo que eso es lo que el Señor nos está llamando a tener esa compasión sobrenatural y actuar, ¿no? Porque creo que uno puede tener la compasión, pero esa compasión me lleva a actuar y a pagar un precio también. A veces venimos, bueno, a la intercesión es bueno, mi necesidad, pero creo que el Señor nos quiere en este tiempo llevar por encima de la nuestra, suplir esa necesidad de los demás, que es mucha. Y Mira, es que cuando, mira que hay un texto, Rafa, no sé si lo pueden poner en la pantalla, ahorita que estás tú ahí. Job capítulo 26, versículo 14. Mira, este texto es impresionante. Job 26, 14. Y yo creo que si nosotros entendemos este texto, mira, esto es una revolución, ese texto. No sé quién está como anfitrión o algo, si pudiera ponerlo en la pantalla. Job 26, 14. pero leámoslo, de aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Uy, no, me parece impresionante. Mira lo que dice. Estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. O sea, para mí esta palabra es todo lo que hemos experimentado, por más grande que parezca, tan solo
es Ese una pequeña demostración de lo que el Señor hará con nosotros en este tiempo. Y yo tomo esta palabra para mí y el que la quiera tomar, tómela. Pero mire, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. O sea, esto es algo como muy pequeño comparado con todo lo que Dios tiene. Y dice, ¿y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él? Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Pues yo creo que, mire, esto es lo que el Señor nos habla a nosotros diciéndonos, yo tengo un avivamiento y tengo algo reservado para ustedes. Lo que ustedes han visto, los más grandes avivamientos del mundo entero, es tan solo algo pequeño. Pero si ustedes pueden ver su poder en acción, ustedes verán algo realmente impresionante, realmente que no se puede calcular. Y es a donde nosotros tenemos que llegar. Lo que la palabra dice, así como el ejército del cielo, que no se puede ni medir ni contar. Y yo creo que la unción que Dios ha desatado sobre los pastores César y Emma Claudia es esa unción de darnos el fruto que ni siquiera podremos medir ni contar. Porque y ahí, todo, sí, dime. y ahí es donde, o sea, ¿qué entendí yo? Que cuando Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de las manos, la unción que tenía Pablo la pasó sobre Timoteo por la imposición. Pero esa unción no se desata si esa persona no entra en intimidad. Entonces, yo recuerdo hace muchísimos años, el pastor me dio una palabra y me dijo que me daba la unción de la prosperidad. Y yo no la vi. Así, de una forma desbordante, no la vi por mucho tiempo. Y otra clase de unciones desató sobre mi vida en muchas oportunidades, como lo ha hecho con muchos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Que el Señor me enseñó, yo ya venía con eso hacía tiempo atrás, vas como 4 años atrás, pero como que se me corrió completamente el velo fue el año pasado. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó cómo entrar y cómo permanecer en lo sobrenatural. Y ahí es donde está el secreto. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Job, el mismo libro de Job, Job capítulo 33, versos 14 al 16 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. ¿O qué repite, Rafita, por favor? Job capítulo 33, versos 14 al 16. En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Mire lo que dice Salmo 46:10. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Isaías capítulo 30 en el verso 7, en la segunda parte dice, por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. O sea, ¿qué es lo que pasa, Pastor John? ¿Qué es lo que pasa, Pastor Ángela? Que queremos hacer, y hacer. Pero el Señor dice que no es así. El Señor dice, quédate quieto. O sea, no vamos a hacer nada. Uh-uh. Todas las grandes conquistas que el Señor nos ha llevado a hacer es porque he entendido que hay que invertir. Que hay que invertir más tiempo en la oración que en la acción.
Entonces, por ejemplo, los equipos de evangelismo que salieron el año pasado, les dijo, ok, si ustedes van a dedicar 2 horas al evangelismo, quiero que se reúnan 1 hora y 15 minutos orando. Les invito a eso. Y salgan a predicar 45 minutos. Es más, quédense orando 1 hora y media y salgan a predicar media hora. Eran milagros así impresionantes. Porque dice que es en la quietud donde está la fortaleza. Dice que es en la quietud donde conocemos al Señor. Dice que es en la quietud donde Él nos revela el secreto. Donde Él nos muestra a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hablar, a quién nos tenemos que dirigir. Y ahí es cuando viene realmente el poder de un evangelismo sobrenatural, el poder de la visión revelada. Y también es donde se desatan, se desarrollan los dones que ya han sido desatados. Porque mucha gente se acerca, ay, ore por mí, ministreme. Sí, pero esto no va a servir de nada si tú no avivas ese fuego, no avivas ese don en la presencia de Dios, en la quietud. Entonces ahí es donde mucha gente se frustra, porque no hay una unción prestada. La unción del otro no te sirve. La unción del otro te ayuda a activar en ti los dones, a activar en ti la gracia, lo que sea, pero solamente se desarrolla en tu comunión íntima y personal. Y eso es lo que yo creo que el Señor está llevando a toda la iglesia. Miren, sin proponérnoslo, resultó aquí otra intercesión. Oye, ¿a ti también te toca el miércoles? Sí, Que a mí me pero no toca, sé. entonces nos vemos, invitemos a toda la gente que nos conectemos, vamos con toda, si quiere lo invito desde las 7 de la mañana. No, pero es que lo que pasa es que nosotros necesitamos ser edificados, todos, y la intercesión es para edificarnos, ¿sí? Para poner la carga en nuestro corazón, orar. También necesitamos que oren por Colombia, por favor, porque el enemigo también había querido levantarse, pero yo sé que el Señor tiene sus manos en Colombia y no permitirá que el enemigo se enseñoree de Colombia. Mire, ya llegamos a 1000 intercesores. Esa siempre ha Pero, sido mi oración. pero hay otra sala, hay otra Están sala, hay otra pidiendo el sala link de la abierta. otra sala. Ya mandaron Cada el vez link que de la otra oremos, sala. yo oro por eso, Señor. Danos 1000 intercesores cuando estemos en intercesión. Y hasta eso lo visualizamos, porque creo que el Señor está levantando un nuevo ejército poderoso de intercesores. Y mira, yo quiero cerrar con esto, esta partecita O que sea, es algo... cerrar significa despedirme. Ah, ¿No? no, 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 si tú mentira, quieres, no, 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 sigamos. fresco, no, fresco. Yo quiero cerrar esta parte para que ya el pastor John se vaya y la pastora Ángela. No, porque podemos cerrar esta parte de la fe para hablar de la adoración. Es lo que quiero, porque me encantó, o sea, la directriz de hoy de lo de la adoración por algo tremendo. Y ahorita lo comparto. Y es en lo sobrenatural que he entendido yo. eh, el apóstol Pablo dice, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Y saben que ese texto lo hemos malinterpretado porque hemos pensado que está hablando de la carne como los deseos de la carne. No, él está hablando del pensamiento, que existen dos pensamientos. Pablo está hablando que existen dos pensamientos, el pensamiento natural y el pensamiento espiritual. Y dice que cuando yo pienso en lo natural, eso me conduce siempre a la muerte, siempre me lleva a la muerte. Pero el pensamiento espiritual es el que trae vida. Y ahí es donde yo entendí también algo trascendente, que, que nosotros muchas veces hacemos todas las cosas mirando lo natural. No podemos mirar lo natural, no podemos. O sea, ¿qué entendí yo con Pedro? Pedro hizo algo que ningún ser humano ha hecho y lo hizo. No lo hizo solo Jesús. Pedro caminó sobre las aguas, porque todo el mundo dice Jesús caminó sobre las aguas. No solo fue Jesús, también fue Pedro, un ser humano como usted y como yo. Él caminó sobre las aguas. Claro, que después se hundió, eso fue otra cosa, pero él caminó. Él supo que era caminar sobre algo tan intangible como es el agua. Entonces, a mí me impresiona eso. ¿Por qué pudo caminar
Pedro por dos cosas que hizo. Por la palabra rema. Ahí está entonces lo que es la fe, certeza y convicción. Por la palabra rema. Si eres tú, di que yo vaya a ti caminando. Ven, le dijo el Señor. Ya tenía la palabra rema. Luego tuvo la convicción porque el Señor lo esperó y él iba caminando. Pero ¿qué dice la palabra? Al mirar el fuerte viento y las olas, de una se hundió. ¿Y qué es lo que dice? Sálvame que me muero, dijo Pedro. Y el Señor estaba ahí, le dio la mano. ¿Qué es lo que entiendo yo? Que le faltaba un poquitico para llegar a donde estaba Jesús. Porque el Señor le dio de inmediato la mano. O sea, ya había caminado un buen trecho. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que al mirar las circunstancias, quitó los ojos de Jesús. Por eso la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el principio, que dice, el autor y el consumador de la fe, el principio de la fe y el fin de la fe. O sea, si tú mantienes los ojos puestos en Jesús, hará que eso que el Señor te había hablado en un comienzo se complete hasta el final. Y eso es lo que me sorprende de Pedro. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Qué increíble. O sea, el Señor lo que estaba permitiendo era una lección sobre la fe, que la fe no puede mirar ni un instante las circunstancias, porque eso es lo que nos va a producir temor, y eso es lo que nos va a hundir, eso es lo que va a hacer que confesemos cosas incorrectas, eso es lo que va a hacer que tomemos decisiones incorrectas. Mire, un ejemplo, yo me había hablado del lleno total en el Movistar, pero yo llamo a la administradora, a la gerente, le dije, ¿cómo vamos? Faltaba un mes y medio. Pastor, yo mandé a hacer solamente 8,000 escarapelas y pues todo el material, 8,000, pues ella guardando las finanzas. Y yo cuelgo el teléfono y yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, hijo, ¿qué le pedí yo a través del profeta a la viuda? Muchas vasijas, no pocas. ¿Qué hice yo con la multiplicación de los panes? 12 cestas llenas de lo que sobró cuando no había nada. Ah, yo entendí. Mari, no son 8,000, son 12,000. Pastor, nos vale más o menos casi $6,000 más el hacer todo eso. Le dije, no me interesa, hazlo, hazlo. Y ella obedece, ella tiene ese corazón de obediencia y siempre está ahí conectadita. Y lo hace, hermano. Y es donde yo entendí que si yo hubiera aceptado ese pensamiento, ahí también limito lo que el Señor iba a hacer, pero yo ya tenía la convicción, ¿se entiende? Pero ¿dónde la conseguí? En el secreto. Entonces hay personas que son osadas, ¿cierto? Son aguerridas, son conquistadoras, pero en su naturaleza, porque no pasan suficiente tiempo en la presencia de Dios hasta que tengan, es que es algo muy interno, yo no sabría describirlo, donde tú no tienes absolutamente nada de duda que Dios lo va a hacer. Claro, Rafa, es que el Señor dice la palabra, o sea, es que la palabra dice, tener fe en Dios. Y en el original, esa palabra significa, tengan la fe de Dios. O sea, como que el Señor nos está mandando a nosotros a tener una medida de fe impresionante. ¿Por qué? Lo que yo les he compartido a varias personas. Hay cosas que tú tienes que pedirle a Dios para que te las dé. Y hay otras cosas que tú no se las pides, pero Dios te las da. Pero tú eres el que tienes que hacerla crecer, como la fe, por ejemplo, ¿cierto? La Biblia dice que a todos se nos es dada una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. El Señor nos hizo y nos dio fe, ¿sí? Pero en nosotros está aumentar la medida de fe. Ya tenemos una cuota inicial, ¿sí? Que es lo que tenemos todos. Pero pagar la casa, conseguir la casa, ya es de cada uno. Ahora, la casa es dependiendo a lo que cada uno crea. Entonces, yo creo que
que es como ensanchar nuestra fe. Y cuando hablamos, bueno, en el ejemplo de Pedro, por ejemplo, que dice que hombre de poca fe, imagínate, ningún otro discípulo se lanzó a caminar sobre las aguas, solo él, y lo logró. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a los otros discípulos? Porque si le estaba diciendo a Pedro que tenía poca fe por haberse lanzado a caminar, los otros que estaban en la barca, el Señor les estaba diciendo, ustedes, hermano, o sea, Porque por lo menos Pedro lo intentó. este por lo menos lo intentó, pero ustedes siempre se van a quedar ahí mirando lo de los demás. Entonces yo creo que hay ciertas cosas en las cuales nosotros tenemos que, si no lo intentamos, nunca nos vamos a dar cuenta hasta qué punto el Señor nos puede respaldar. Y date cuenta que Rafael, Señor, Pedro enfrentó su miedo. aquí nos podemos quedar, hermano, las 3 horas de intercesión. Bueno, ok. Rafa, gracias, hermano. Bueno, una bendición este tiempo. ¿Nos vemos el miércoles o no? Es que estamos invitados a una conferencia en Quito, Ecuador, vía Zoom. ¿A qué hora? Justo es a esa hora. Pero yo trato también de estar en ¿A la las 7 intercesión o a cuál hora? en la mañana, a esta hora. No, ahí cuadramos algo. Cuadramos algo para vernos y bueno, estos tiempos son de mucha bendición, ¿no? Yo creo Sí. bueno, damos gracias al Señor. Mi amor, mi amor le estoy diciendo eso a mi esposa, ¿no? Sí, porque yo sí dije, ¿qué es eso? Yo sí dije. No, mi amor, entonces ahí para que te despidas del pastor y bueno, todas las personas que están, seguimos la intercesión todo el tiempo, nosotros vamos a estar el miércoles a las 7 de la mañana nuevamente y yo sé que el pastor Rafael no se va a aguantar las ganas y él va a estar ahí también. Amén. Rafael, muchas gracias. Saludos a la pastora Luz Janet, por favor. Gracias. Un abrazo. Gracias. Amamos. Bueno, Gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Qué lindo estos tiempos, qué lindo tener amigos en la fe. Y bueno, si usted sabe que todavía hay personas que no están ahí conectaditas a la intercesión, bueno, motívelas para que pueda estar junto con nosotros. Espíritu Santo, ayúdame a orar, diga al Espíritu Santo, enséñanos y ayúdanos qué tenemos que orar en este momento, en este tiempo, Señor, que podamos ser esos verdaderos atalayas, que cubramos bien la brecha, que no dejemos ningún espacio en esta valla de protección y que este sentir que le has dado a nuestra pastora Emma Claudia lo podamos cumplir fielmente porque sabemos que tú pones el sentir en tus autoridades para poder traer, Señor, esa bendición plena que quieres desatar. Bendice a cada intercesor, Señor, bendice cada familia que ellos representan. Que nos ayude, Señor, a tener un corazón de verdaderos intercesores, que aún esas necesidades que nosotros todos tenemos, Señor, podamos descansar en ti y poder orar por otros. Por eso dirígenos, amado Espíritu Santo. Queremos glorificar en todo tiempo al Padre, honrar al Hijo, reconocerte a ti, Espíritu Santo, en todo, y que esta intercesión, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la has demandado, en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Bueno, es bien tremendo lo que hoy el Señor quiere que aprendamos para también la intercesión y tiene que ver con la fragancia de la adoración, la fragancia de la adoración. Hay un texto que está en el libro de Juan capítulo 12, en el verso 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Este fue uno de los actos de adoración más tiernos que yo pueda ver. Uno de los actos de adoración más
preciosos que yo pueda ver. Pero también a través de esa adoración, María, ¿cuál María es esta? La hermana de Lázaro. Esto lo hizo después de que Lázaro resucitó. O sea, para Marta y María, el ver a su hermano muerto fue muy doloroso, fue muy triste. Tan doloroso y triste que ustedes recordarán que Jesús mismo lloró frente a la tumba de Lázaro. Y a mí me llama la atención por qué Jesús llora si sabía que Lázaro iba a resucitar, porque él se identifica con el dolor del ser humano, él se identifica con el dolor de las personas, pero también porque la misma gente decía cuánto lo amaba. De hecho, Lázaro era amigo de Jesús y me llama la atención que no era de los 12, pero era amigo de Jesús. Y alguno puede usar eso para decir, si ve que no todos los 12 son los que el Señor ve como amigos. No, esto va más allá de un compromiso ministerial. Era tanto el corazón de Lázaro hacia Jesús, el respeto y todo, que aunque no estuviera en el equipo principal, escuche, aunque no estuviera en el equipo principal, él tenía un corazón muy fiel para con Jesús. No perseguía posiciones. Podría calificar para haber sido uno de los 12, pero el Señor, en su infinita sabiduría, no lo escogió como parte del equipo principal. Sin embargo, atrajo tanto el corazón de Jesús que lo consideraba su amigo, lloró por él. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué amó tanto el Señor a esa familia? ¿Por qué esa familia le movía el corazón a Jesús? Le voy a decir por qué. Por lo que aquí expresó María. María tenía un secreto. Aquí lo demostró en una circunstancia puntual, pero esto no era algo esporádico. O sea, cuando alguien hace algo no es porque se le ocurrió en ese instante, no, es una naturaleza, forma parte de una naturaleza. Y vemos que era una familia agradecida. Alguno dirá, pero Marta era muy acelerada, Marta era muy trabajólica y para aquí y para allá, así hay algunos. Pero sin embargo, también era una mujer que creía en Jesús, que confiaba en Jesús, que preparaba todo el ambiente para que todo estuviera muy bien cuando Jesús llegara, que estuviera todo en su lugar, que estuviera de tal manera todo preparado que Jesús se agradara en estar ahí. Y María le encantaba estar a los pies del Señor. Y ahí vemos lo que es la adoración. Eso es la adoración, estar a los pies del Señor. La adoración es como un perfume. Y aunque María ya amaba al Señor antes de que hiciera el milagro de resucitar a Lázaro, sin embargo, a través de esta experiencia que tuvo con la muerte de su hermano Lázaro, sintió que amaba más al Señor. No por el milagro, escuche, porque hay personas que aman a Dios porque le cumple los milagros. Aman más a Dios porque le responde algunas cosas. Qué terrible pensar que así no nos ve el Señor. Dios no te ama a ti porque seas más bueno. Dios no te deja de amar porque seas menos bueno. No, Dios te ama a ti incondicionalmente. Haga lo que hagas porque eres su hijo. Así debería ser nuestro amor. Que haga lo que haga el Padre, deberíamos amarlo incondicionalmente. Bueno, así era María. ¿Por qué? Porque ella conoció un secreto poderoso. Y ese secreto que tú tienes que conocer, la adoración genuina. No la que cantamos en la iglesia, que forma parte de la adoración, sí. Y toca el corazón de Dios, sí, si lo hacemos de la manera correcta y con el corazón correcto. Pero la adoración que más toca al Señor es la íntima. Y aún la que más toca al Señor es la que tú elevas en medio de la prueba y de la adversidad. Cuando las cosas no funcionan bien, cuando las cosas aparentemente andan mal, cuando no hay respuestas, aunque clamas y clamas, ahí la adoración es la que realmente toca el corazón de Dios.
Y de eso es lo que vamos a orar hoy. Vamos a clamar para que el Señor nos dé un corazón de adoradores. Miren, yo he entendido que cuando en la iglesia cantamos para que nuestros dones se muestren, ya dejó de ser una adoración para el Señor. Por eso es que esa adoración que más toca el corazón de Dios, repito, es la que uno hace en la intimidad. Vamos a adorar al Señor juntos. Y quiero invitarles que adoremos al Señor a través de esta canción preciosa y vamos a continuar en nuestra intercesión.